Changa, a ver, léale. A ver, Ya. Una mujer de 36 años ha tenido fatiga creciente, dolor torácico pleúrico y erupción malar durante 7 meses. Y ahora tiene la orina oscura. Su nivel de creatinina sérica es de 3.7 miligramos sobre decilitro y el valor normal es menor a 1.2 miligramos sobre decilitro. Un análisis de orina pues muestra moldes de glóbulos rojos y se muestra muestra de biopsia renal para la comparación también se muestra un aumento similar de glomérulo normal. sí. 1, explica la enfermedad renal de este paciente. 2, cuál es el diagnóstico probable. Y 3, qué estudios de anticuerpos serían confirmados para el diagnóstico. Ya. A ver, ¿Empiezo? la primera pregunta, comparando con el primero y el segundo. Comparando podemos ver que Y siempre el de arriba es un glomérulo normal, abajo la membrana está engrosada en el glomérulo del paciente. Ustedes vean, la membrana basal, miren, son esas líneas, apenas que se dibuja como lápiz, y acá la membrana basal está engrosada. Acá hay como si fuera gruesota, acá también como si fuera una rosca gruesa, ¿no? En cambio acá delgadita la membrana basal, ¿no? Ahora, haciendo unidad clínica, ¿no? Daño renal, ¿no? Fatiga creciente, puede ser los pulmones o el corazón, o anemia también, ¿no? Dolor torácico pleurítida, está comprometido la pleura, erupción malar, ya eso me orienta hacia mujer joven con erupción malar, o también se llama eritema malar, o también si no quiere enrojecimiento malar durante 7 meses, y ahora tiene orina oscura. Con estos datos y con los hallazgos, lupus. Su nivel, ¿qué mide el nivel de creatinina sérica? Doctor, la creatinina estaría indicando que no está habiendo una filtración normal en el glomérulo. ¿Que no tiene qué? Que no hay una filtración en el glomérulo. Así es, o sea, creatinina sérica sirve para indicar la filtración glomerular. Normalmente es menor de 1.2 miligramos por decilitro, pero acá no, se queda creatinina en el suelo, o sea, no elimina, ¿no? ¿No? Entonces, hay una disminución de la filtración glomerular. Un análisis de orina muestra moldes de glóbulos rojos, ¿no? Ahora, por el mismo proceso inflamatorio que hay, se destruye, ¿no? la pared de los vasos sanguíneos, entonces salen los glóbulos rojos de acá de los capilares hacia hacia el espacio urinario, ¿no? Y se llegan por el tubo contenedor distal, vas a por los túbulo colector, y luego a la orina, ¿no? Pero esto, miren ustedes, en los túbulos, estos glóbulos se tienden a adoptar la forma de los túbulos. A eso se llaman moldes o también cilindros de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, el diagnóstico probable del lupus eritematoso, hay un lupus eritematoso, como vimos en la clase pasada, que está localizado en la piel. Ese lupus eritematoso discoide. En cambio, acá está afectado, miren ustedes, el pulmón, la piel, el riñón, o sea, varios órganos. Es un lupus eritematoso sistémico, ¿no? ¿Qué estudios se utilizan anticuerpos, no? Lo más frecuente son el antígeno Smith, nuclear Smith, el autoanticuerpo también contra el ADN de doble cadena o bicatenario. Muy bien, señorita. A ver, la siguiente historia clínica, voluntario, voluntaria. Yo, doctor, ¿puedo? A ver, la señorita Karina, a ver, señorita Karina, que habla primero. Señorita Karina, ven. Sí, doctor, soy yo. Karina Arteaga. Sí, en este caso vamos a ver que es una mujer de 55 años, tiene una historia de 2 años de dolor en las articulaciones, presenta un síndrome de Raynaud y una erupción cutánea en una distribución expuesta al sol.
Este paciente va a desarrollar un derrame pericárdico recurrente y taponamiento, perdón, lo que va a provocar una pericardioectomía y luego va a mostrar una arteria de su espécimen pericárdico. Vamos a hablar, en este caso, más que todo, vamos a estar frente a una inflamación de los vasos, que va a ser como, que se va a decir que va a ser una vasculitis necrosante. Ya. Y ¿Qué más hay acá? O sea, acá la pared de los vasos está lleno. Miren, estos puntitos ven por el hemáfono claro. Además, ¿qué pasa en la pared del vaso? Claro, ahí estamos viendo las necrosis fibronoide. Fibrinoide. Una necrosis fibronoide. Fibrinoide, ¿no? Ajá. En cuanto a la primera pregunta que nos están preguntando, la patología que se muestra aquí, esta pacientita, vamos a ver que va a estar relacionado todo con los antecedentes. Estaríamos frente a una patología de lupus eritematoso sistemático con una vasculitis necrofilante. Necrosis fibrinoide. Recuerden, cuando digan lupus, tienen que decir con su nombre, su apellido paterno y materno. Por ejemplo, también el lupus. Si habla solamente lupus, puede ser lupus discoide, lupus inducido por fármaco o lupus eritematoso sistémico. Tiene que decir lupus eritematoso sistémico, ¿no? ¿Y qué es el síndrome de Raynaud, señorita? El síndrome de Raynaud sería va a ser aquella enfermedad que va a haber los trastornos poco frecuentes en los vasos sanguíneos. Esta va a afectar generalmente más que todo en las manos, como también en los miembros inferiores, que serían los pies. Va a provocar un estrechamiento de los vasos sanguíneos cuando la persona sienta frío o estrés. Ya, entonces se van a aplicar los vasos sanguíneos, o sea, los pequeños vasos a nivel de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, o también a nivel de las orejas, o a nivel de la punta de la nariz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ciertas enfermedades autoinmunes, ¿no? Como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, ¿no? La crioglobulinemia, u otras enfermedades, por ejemplo, tenemos, ¿no? El hipotiroidismo también, ¿no? O una emoción fuerte también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe un vasoespasmo arteriolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la piel si no hay sangre? ¿Cómo se vuelve? ¿Qué color? Medio morado. No. Se vuelve blanco, doctor, primero, porque hay palidez. Blanco primero. Doctor, Sí, son tres fases ahí, doctor. Sí, si persiste entonces la vasoconstricción, entonces ya la hemoglobina, que prácticamente no es hemoglobina oxigenada, sino hemoglobina reducida. Entonces la piel va a tener un color azulado, o cianosis, ¿no? O sea, blanco, azul. Y luego, con el tiempo, se va a ocurrir una vasodilatación, se va a ocurrir enrojecimiento. O sea, palidez, vasoconstricción, cianosis y luego enrojecimiento. La segunda. Acá quede claro, bien claro, ustedes anoten, si gustan, apúntenlo, ¿no? Ustedes van a ver síndrome de Raynaud, enfermedad de Raynaud y fenómeno de Raynaud. Una mezcolanza, ¿no? Fácil. Cuando ustedes hablan de síndrome de Raynaud, se están refiriendo a la enfermedad de Raynaud y al fenómeno de Raynaud. La enfermedad de Raynaud es aquella que no tiene causa conocida, o también se llama una causa idiopática, también se usa esa palabra, idiopática, o también causa primaria o critogénica, ¿no? Entonces, a eso se llama enfermedad de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, que acá debía ser el fenómeno de Raynaud mejor, está relacionado con las enfermedades, con enfermedad de fondo. Puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser hipotiroidismo, ¿no? O puede ser una aterosclerosis también. Muy bien. ¿Quedó claro eso del síndrome de Raynaud? Síndrome de Raynaud abarca enfermedad de Raynaud y fenómeno de Raynaud. Enfermedad de Raynaud no hay causa conocida, aparece de por sí. Y el fenómeno de Raynaud está relacionado con una enfermedad de fondo. Muy bien. ¿Y cómo explica esto la
la enfermedad pericárdica, a ver. Ya, es que como ya estábamos hablando, va a haber una destrucción en la pared de todas estas de las proteínas que salen, entonces estas proteínas que salen se van a aumentar, entonces al aumentar va a aumentar la presión coloidosmótica del espacio extracelular, entonces esta va a jalar agua y se va a formar alrededor de un edema. Entonces, esta va a causar lo que va a ser la lesión alrededor del endotelio, lo que va a producir la trombosis o la oclusión de los vasos e infarto. Muy bien, muy bien, muy bien. También miren ustedes, aparte también de las proteínas, ¿no? Algo importante lo ha dicho la señorita, ¿no? También salen las proteínas, el agua, el líquido, mejor diga, ¿no? El líquido intravascular sale, entonces salen también las proteínas, ¿no? Entonces, no solamente las proteínas salen, sino también salen los polimorfos nucleares, las células, ¿no? Entonces, cuando el daño es severo de los vasos, ya sale fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas, como se acordarán ustedes, la fibronectina, por ejemplo, ¿no? La fibronectina es una proteína plasmática que también se sale ahí conjuntamente con la proteína, además de fase reactante aguda. Entonces, esa proteína tiene la propiedad de ejercer un factor quimiotáctico para los fibroblastos. Los fibroblastos llegan al sitio donde está el proceso inflamatorio y van a producir colágeno. El colágeno se va a depositar alrededor de los vasos sanguíneos. Ese colágeno también obstruye también, ¿no? Produce isquemia, trombosis, ¿no? Y además, ese colágeno produce fibrosis, o sea, fibrosis en el pericardio, ¿no? Que de tal manera que al corazón ya no se va a poder contraer ni se va a poder dilatar. Entonces, ¿qué sucede? A eso se llama taponamiento cardíaco, ¿no? Taponamiento cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hacen para evitar taponamiento cardíaco? Lo hacen, sacan el pericardio, ¿no? Caso bonito también. Muy bien, señorita. Felicitaciones, señorita Arteaga. A ver, siguiente caso. Yo podría... Ayala, doctor, Ayala. A ver, Ayala que le evalúa, Alexis. Sí. El caso dice una mujer de 42 años, la cual tiene dificultad para tragar. También se observa que sus dedos son cianóticos y dolorosos, además de que tiene con exposición al frío. Su piel es difusamente engrosada, con cabello disminuido, y se muestra su muestra de biopsia en la piel, como podemos observar. En la primera pregunta nos dicen qué se observa en las biopsias. Primero, vamos a poder observar un proceso fibrótico en la piel, y ese también se verá, también lo podemos observar en el esófago. Aquí en este caso se han usado lo que es la tinción de Manson. Todas estas tinciones o técnicas para la tinción de fibras de colágeno se van a denominar como tricrómicas. Van a teñir el colágeno de tipo 1 que forman las gruesas fibras de colágeno existentes en los espacios extracelulares y estromas orgánicos. También podemos observar de color negro a los núcleos y gametos. El citoplasma, queratina, fibras musculares se van a teñir de un tono algo rojizo, y colágeno, como ya había mencionado, azul o azul violeta. Ahora, se va a presumir también esclerodermia, la cual es una enfermedad que consiste en la acumulación de tejido similar al cicatrizal en la piel, la cual va a tener características de depósitos grandes de colágeno, y no solamente es en la piel, sino también es en otros cuerpos, en otras áreas del cuerpo. Con respecto a la pregunta número 2, que piden explicar el mecanismo inmunológico, este va a consistir en una hipersensibilidad retardada de tipo 4, en la cual van a intervenir linfocitos del tipo TCD4, los cuales van a ir dirigidos contra antígenos, los cuales, como se había mencionado, se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos, y es justo aquí donde van a liberar citoquinas como la interleucina 13, el factor de crecimiento transformante beta. Estas citoquinas van a estimular a las células inflamatorias de los fibroblastos,
y esta estimulación va a generar lo que son las lesiones trombóticas, isquemia en la cual va a estar superpuesta a una fibrosis crónica en diferentes tejidos. También explico el fenómeno de Raynaud con la tercera, doctor, o... Sí, sí, está bien. Ya, Sí. el fenómeno, en la tercera piden explicar la sensibilidad al frío. Este va a ser por el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una respuesta vascular exagerada al frío y también puede ser al estrés. Y esta se va a ver manifestada por cambios de coloración en la piel en diversas localizaciones, como comúnmente en los dedos de las manos y en los pies, y en algunas personas también se puede ver afectado lo que son orejas, labios y nariz. Va a presentar 3 fases, las cuales son palidez, cianosis y rubor. La palidez se va a dar o se tiene en la fase de isquemia del fenómeno y se va a generar o se va a deber a un vasoespasmo. La segunda fase, que es cianosis, es secundaria a la presencia de sangre sin oxigenar en estos vasos, y estas dos, palidez y cianosis, pueden ir acompañadas de frío, tumefacción y parestesias. La última fase, que es el calor, esta es el vasoespasmo, el cual se va a resolver produciéndose una hiperemia reactiva, la cual va a conferir un enrojecimiento de la zona afectada, la cual también puede ir acompañado en ocasiones de palpitaciones. Y en todo caso se resuelve esto, el color de la piel del miembro vuelve a su normalidad. Y dependiendo de la ausencia o la presencia de enfermedades, el fenómeno de Raynaud se va a poder denominar o clasificar como primario o secundario. Este último, secundario, es el caso del paciente, ya que es un subtipo en las cuales las manifestaciones se van a ver agraviadas por personas que padecen enfermedades autoinmunes. Y eso sería todo, doctor. Bien, felicitaciones, Alexis. Prácticamente está todo bien encajado, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, ¿no? O sea, acá es básicamente esclerodermia, ahí he faltado 2 cositas fundamentales, ¿no? Una es la esclerodermia difuso, que es un tipo un tipo de anticuerpo, ¿no? Que prácticamente se produce, ¿no? Por ejemplo, para una esclerodermia difusa, ¿no? Para una esclerodermia difusa, ¿no? Por ejemplo, hay anticuerpos, ¿no? Contra la topoisomerasa 1, cuando hay difusa en la esclerodermia. O sea, cuando hay difusa, ataca el esófago, el corazón, los riñones, el hígado, ¿no? Esta pacientita, por ejemplo, tenía una fibrosis a nivel del esófago. Entonces, la pobre paciente no tenía dificultad para tragar sus alimentos, para ingerir sus alimentos, ¿no? Y hay otro tipo también de esclerosis, pero es localizada, que se llama el síndrome de Cres. Y ahí el autoanticuerpo es anticuerpo anticentrómero, ¿no? Entonces, eso es importante. Pues otra cosa que más digo. Allá, repitiendo de nuevo, ¿no? Síndrome de Raynaud implica enfermedad de Raynaud, no tiene causa conocida, o fenómeno de Raynaud que está asociado a una enfermedad que puede ser, ¿no? Ya hemos dicho, que puede ser una enfermedad autoinmune, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, también se forma en la artritis reumatoidea, en la crioglobulinemia, ¿no? O sea, hay anticuerpos al frío, ¿no? Esa es la crioglobulinemia. Después también tenemos la arteriosclerosis, o también una enfermedad metabólica, el hipotiroidismo, ¿no? No, son enfermedades que están asociadas. O sea, el fenómeno de Raynaud no es específica solamente de la lupus, ¿no? Felicitaciones, Alexis, ¿eh? Muy bien, Alexis. A ver, la siguiente historia clínica, voluntarios. Yo, doctor, podría hacerlo. A ver, la señorita Guevara, sí, esa Paola, a ver, la señorita Guevara. Ya, en las 4 dice, durante los próximos 3 años, el paciente del caso anterior desarrolla una tos no productiva con disnea creciente. En el examen, su presión arterial es de 260/50 milímetros de mercurio. Se realiza una biopsia pulmonar que se muestra en la imagen con tinción tricómica.
Y en la primera pregunta dice, describa los hallazgos pulmonares de la muestra de biopsia del paciente. Aquí, como podemos observar en la muestra histológica, va a ser una coloración azul, que esto viene a representar, digamos, el colágeno y va a querer decir que el pulmón del paciente va a estar haciendo una fibrosis. Y la pregunta 2, ¿qué hallazgos renales esperas? Aquí va a ser una isquemia renal, por consecuencia de la nefrofibrosis. Y en la tercera pregunta, ¿qué resultados de laboratorio se esperarían? Bueno, esperaríamos anticuerpos DNA y anticuerpos, y también los antinucleares. Ya, gracias. Sí, señorita, siga. Ya terminé con la tercera pregunta, que dije anticuerpos antinucleares y también DNA y anticuerpos. Ya, muy bien. O sea, miren ustedes, esta es una esclerodermia difusa, ¿no? Produce fibrosis en todos los sitios, ¿no? Acá, ¿qué hallazgos renales se espera encontrar, señorita? A ver. ¿Qué hallazgos renales se espera encontrar? Doctor. Isquemia renal por la consecuencia de la nefrofibrosis. Ya, hasta ahorita todos sus alumnos, está bien el razonamiento, ¿no? Está bien el razonamiento, sino que lo Doctor, razonable, ¿yo podría ¿no? participar? A ver, la señorita Dulce Carmen, a ver. Sí, señorita, a ver. En los hallazgos renales podremos encontrar una hiperplasia. Vamos a encontrar una hiperplasia de las células del tejido muscular liso. Normalmente van a haber de 2 a 3 capas de músculo liso en las arteriolas, pero en el caso de la esclerodermia aumenta el número de capas, y al aumentar el número de capas, la luz se va a ocluir de los vasos, entonces va a provocarse una isquemia, y la isquemia a nivel renal se va a producir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir aldosterona. Esto va a causar una retención tanto de sodio como potasio en el túbulo contorneado distal, y va a aumentar la presión venosa. También va a aumentar la presión arterial. Entonces, este proceso va a ser un proceso irreversible, por lo que se va a producir esta hipertensión que podemos ver en el paciente. Con esta hiperplasia y esta isquemia renal van a ser constantes. Muchas veces los pacientes con estas enfermedades llegan a la muerte, porque como es un proceso irreversible. Claro, muy bien, señorita Dulce Carmen, excelente, ¿no? Pero mira, hasta ahorita todos sus compañeros dicen que hay algo renales ahí. Entonces, por lógica, pues, ¿no? Lo razonar, decir, ¿no? Este es como hay fibrosis, también habrá fibrosis a nivel renal, pues, ¿no? Y el riñón, no sé, será algunos factores de crecimiento a nivel de las células de la musculatura lisa, de las paredes, de las arteriolas, ¿no? Entonces, en la esclerodermia, específicamente hay una hiperplasia de las células musculares lisas de las arteriolas que producen isquemia. Muy bien lo ha descrito la señorita. Felicitaciones, señorita Dulce Carmen, muy bien. Están con todas las pilas para el examen de sábado. Muy bien, muy bien. Tranquilo, ese examen está fácil, ¿no? Está para un 20. No difíciles. A ver, ya nos olvidamos de las enfermedades autoinmunes y vamos a hablar ahora de las enfermedades con inmunodeficiencia. A ver, voluntarias. Yo, doctor Gutiérrez. A ver, Aldo Gutiérrez Sánchez. Ya, en el caso 5, vamos a leer el caso. Aunque está bien desarrollado y bien alimentado, un niño de 9 años tiene una historia de 3 meses de episodios recurrentes de otitis media, sinusitis, bronconeumonía y gastroenteritis. Demuestra su electroforesis de proteínas séricas y se compara con una, una electroforesis de proteínas séricas normal en la parte superior. Bien, en la primera pregunta nos menciona cuál es el diagnóstico probable. En este caso, el diagnóstico para mí sería amotagbulinemia. Aldo, un ratito, por favor.
Un ratito, Aldo, ¿eh? Y ahí sigue. Para centrales, miren ustedes, un ratito, para centrales acá, este es una inmunoelectroforesis que va a detectar la cantidad de, a nivel del suelo, ¿no? A nivel de, esta inmunoelectroforesis también lo pueden aplicar en la orina, para ver las cantidades, ¿no? En forma cuantitativa de las proteínas plasmáticas, ¿no? Gracias. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, la más abundante, la albúmina, ¿ves? Perdóname, mi soñeta. Y acá a la derecha, Juaneta tendrás tú, ¿ah? la globulina alfa 1, alfa 2, beta y la gamma. Esto es lo normal, miren ustedes. Esta es la albúmina que no tiene nada que ver con las globulinas, ¿no? Pero acá observamos, miren ustedes, esto es lo normal, ¿no? Y acá abajo observamos un aplanamiento, ¿ven? De las gamma globulinas, ¿no? Y también acá también una disminución de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, este pacientito que tendrá una disminución de inmunoglobulinas, una disminución marcada de anticuerpos. A ver, sigan, Don. Ya, bueno, en la primera nos dice cuál es el diagnóstico probable. En este caso se trata de una hemoglobulinemia. Lo que viene a ser viene a ser un trastorno que naturalmente viene a ser de carácter hereditario, que se transmite de padres a hijos, ¿no? En el cual esta persona tiene unos niveles muy bajos de proteínas protectoras del sistema inmunitario que se le conoce como las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas vienen a ser, como bien lo mencionó, tipo de anticuerpos, ¿no? En este caso, los bajos niveles de anticuerpos nos van a producir, a contraer infecciones. Una preguntita, Aldo, una preguntita. Dígame. ¿Esos anticuerpos por quién son producidos? ¿Perdón? ¿Los anticuerpos por qué células son producidas? En sí vienen a ser células plasmáticas, células Muy proteicas. bien, las células plasmáticas. ¿Y las células plasmáticas de dónde vienen? De De los linfocitos. Linfocitos de tipo B. B, ¿no? Entonces, si no hay inmunoglobulinas, no hay célula plasmática, entonces, ¿qué está pasando? Tampoco no habrá linfocitos B maduros. Ajá. ¿No? Y está propenso a contraer infecciones de ese modo. Siga, a ver. Siga, a ver. En lo que es en la segunda pregunta, nos dice qué es qué es el déficit genético, cuáles son las consecuencias moleculares y celulares. En este caso, como bien mencioné, hay una disminución de las inmunoglobulinas, por ende también va a haber una disminución de células plasmáticas y también, como bien lo mencionaron, hay una deficiencia también de linfocitos B. ¿Pero cuál es el déficit genético? Fácil. ¿Cuál es el déficit genético? O sea, tiene que ordenar, ¿no? Viene a haber una orden en la cual le ordena al linfocito B que se transforme, o sea, un linfocito joven que se transforme en un linfocito maduro, para que pueda transformarse en célula plasmática. En células plasmáticas, claro. Entonces, prácticamente hay el gen BTK, el cromosoma X, codifica la tiroquinasa de Bruton, ¿no? Que esta proteína, ¿no? Esta quinasa de Bruton sirve para la señalización de receptor de antígeno de células B, ¿no? Este receptor, esta enzima hace que ocurra la modulación de las células PB en células B maduras y a su vez en células plasmáticas, los cuales producen inmunoglobulina, ¿no? Acá Doctor, en este caso, disculpe, en este caso también podemos referir que esta es una enfermedad que está ligada al cromosoma, al cromosoma 10. El cromosoma X, cromosoma X. Sí, muy bien. O sea, es una enfermedad genética, ¿no? Uh-huh. Acá, cuando hablamos, ustedes escuchen bien ahorita lo que le voy a decir y se resume toda la clase de inmunodeficiencias genéticas, ¿no? Uh-huh. Si nos acordamos acá de las células que intervienen en la inmunidad celular, habrá inmunodeficiencias de células B, o sea, totalmente células B maduras, ¿no? Entonces, a eso se llama la gamma globulina de Bruton. Después habrá otra en la cual las células B no son maduras, hay algunas maduras y inmaduras, entonces habrá una hipogamma globulinemia. Nos olvidamos de la célula B, entramos a las células T, ¿no? Las células T
también habrá una inmunodeficiencia de células T. Las células T, ¿dónde se forman? En el timo. Muy bien. Entonces, si hay una deficiencia de células T, habrá una hipoplasia del timo. Hay un trastorno a nivel de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Entonces, habrá trastorno tanto del timo como del corazón. A eso se llama el síndrome de Dios. O sea, hay trastorno de células B y células T. Falta dos de células B. Hay una inmunodeficiencia que se llama inmunoglobulina A. Hay otra inmunodeficiencia, miren ustedes, es algo paradójico, ¿no? Algo antagónico, ¿cómo se llama, no? Ustedes pueden decir, si es inmunodeficiencia, utilizo la palabra hipo, ¿no? Pero en esta inmunodeficiencia se llama hiper-IgM. ¿Por qué es una inmunodeficiencia? Fácil. Miren, si a mí me da me infecto con SARS-CoV-2 o COVID-19, inmediatamente en mi cuerpo se van a formar inmunoglobulinas. Pero las inmunoglobulinas van a ser de tipo M. Luego mi organismo reacciona, ¿no? Y va a producir otras inmunoglobulinas más potentes que van a durar más tiempo, que son las inmunoglobulinas G. O sea, miren ustedes, o sea, frente a una infección, hay una diferenciación de las inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina M, que es la primera que produce, se va a diferenciar a inmunoglobulina G. Y esta a su vez se va a diferenciar en las otras inmunoglobulinas, ¿no? En esta enfermedad, en la cual hay una hiper-IgM, solamente hay inmunoglobulina M, no hay las demás, ¿no? Y luego hay otra enfermedad genética también, inmunodeficiencia, en la cual hay una inmunodeficiencia de células B y células T. Habrá inmunodeficiencia a nivel humoral y a nivel celular, ¿no? A ver, la cuarta, ¿qué organismos probablemente? A ver, la tercera pregunta. Sigan. Bueno, en la tercera pregunta, ¿qué organismo probablemente se encontrará en el tracto respiratorio de este bebé? ¿Qué organismo probablemente se encontrará en su tracto gastrointestinal? Bien, como sabemos que este tipo de paciente está propenso a estas infecciones bacterianas, ¿no? El paciente nos refiere que a 6 meses presentó otitis. O sea, la madre le transfiere estos anticuerpos maternos por la leche hasta que llegue el tiempo que lo destete. Al no haber ya estos, como que estos anticuerpos o estos alimentos al niño, se queda sin estos anticuerpos maternos. Entonces el niñito va a tener infecciones por neumococo. Neumococo. Estreptococo, por Staphylococcus aureus. También va a ser en el tracto gastrointestinal, está preguntando ahí también, ¿no? Va a haber un parásito que se llama Yardia lambda. Yardiasis. Le gusta su hábitat, le gusta vivir en el duodeno, produce también diarrea. Y ustedes si le dan diarrea a una paciente, por ejemplo, si está por Yardia lambda, le dan antibióticos, no funciona. Tienen que darle antiparasitario, ¿no? Muy bien. Entonces, también hay virus también en este proceso. O sea, esta es una inmunodeficiencia genética gamma-globulinemia de Pluto, ¿no? Hay deficiencia de inmunoglobulinas, comúnmente también en la inmunoelectroforesis, ¿no? A ver, el otro caso. Muy bien, Aldo. Yo, doctor, Cubas. A ver, la señorita Erika. Seminario, doctor. Cubas, doctor. A ver, señorita Erika. Ya. En los últimos 6 meses, un hombre de 31 años con una historia de 10 años de infección por VIH ha experimentado diarrea acuosa crónica, la pérdida del 10% de su masa corporal y aftas orales. Tiene las lesiones cutáneas que se muestran en imagen. La primera pregunta nos indica cuál es su diagnóstico. El diagnóstico está planteado que podría ser un diagnóstico de VIH de etapa final, un sarcoma de Kaposi también. Bien. ¿Qué ha pasado con sus recuentos de células VIH1 y ARN y CD4? Vamos a encontrar que las células CD4 se van a encontrar disminuidas y el aumento del VIH1 del ARN. ¿Cuál sería el significado de las lesiones similares en un hombre geriátrico de VIH negativo de Europa de Este? Este está relacionado con respecto al sarcoma de Kaposi difuso en VIH negativos, en el cual es un cáncer angioproliferativo inflamatorio multifocal.
asociado con el herpes virus 8. ¿Cómo contribuye el virus herpes humano 8 a ¿Cuál es esta la diferencia entre el sarcoma de Kaposi con VIH y un sarcoma de Kaposi VIH negativo? ¿Cuál será más agresivo? ¿El asociado al VIH o el otro al VIH negativo? ¿Cuál será más agresivo de los dos? El asociado. El asociado al VIH negativo, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. A ver, la otra pregunta, señorita. Ya nos indica cómo contribuye el virus herpes humano 8 a estas otras lesiones. Es que en el 25 al 40% de pacientes con SIDA aumenta la incidencia de ciertos tumores, como el sarcoma de Kaposi, en el cual está causado por el virus herpes, ¿no? Que por este caso es que el virus herpes humano 8 necesita del VIH como un cofactor que va a ser una supresión inmunitaria, en el cual va a afectar a las células endoteliales, células falciformes con características de células endoteliales y musculares lisas, los cuales producen mediadores inflamatorios y angiogénicos. Ya, miren ustedes. Acá básicamente, o sea, como este es un cáncer, o sea, de proliferación de células, ¿no? Específicamente de células vasculares, ¿no? Malignas, ¿no? En forma de uso, o sea, en forma fusocelular, alargaditas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El virus tipo 8, ¿no? Infecta las células endoteliales, ¿no? Entonces, esto prácticamente resulta en una mayor expresión de los inhibidores del gen P53 y la ciclina D, ¿no? Esto impulsa la proliferación celular mientras se reduce la apoptosis, ¿no? ¿Por qué? Acá el gen P53 está vigilando que no haya células con mutación, ¿no? Si, por ejemplo, ha mutado el ADN, detiene el ciclo celular, el P53, y repara esa zona que ha sido dañada. Hay una enfermedad que se llama la xerodermia pigmentaria. Estos pacientitos tienen incapacidad para reparar el ADN. Entonces son bastante propensos a desarrollar cánceres de piel. Muy bien. También miren ustedes, el GP53 también interviene es un guardián, ¿no? Por ejemplo, miren, si escapó que una célula haya mutado su ADN. Entonces se forma la célula. Una vez que interviene el P53, lo destruye por apoptosis. Entonces, el GP53 está continuamente vigilando que no haya células alteradas. En cambio, al bloquearlo el virus de herpes virus tipo 8, entonces prácticamente se van a formar células neoplásicas, ¿no? En este caso, células endoteliales neoplásicas que dan origen al sarcoma de Kaposi, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver qué cosas sin inmunidad. Hay una pérdida de la autotolerancia, es decir, que nuestros propios... hay una respuesta, ¿no?, inmunológica mediada por anticuerpos a nuestros propios antígenos, ¿no? Acá puede ser específica de orden, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Síndrome de Gaucher o también las células beta de la diabetes mellitus insulino dependiente, o puede ser sistémica, como un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Acá la tolerancia inmunológica puede central, que está en atípica y periférica, ¿no? Esto lo vamos a ver acá mejor. Por ejemplo, cuando uno nace, hay clones de linfocitos T autorreactivos, los cuales son destruidos por fenómenos de apoptosis. Los linfocitos T que no son autorreactivos entran a la inmunidad. Y algunos linfocitos T reactivos salen del timo, ¿no? Y se va a producir ahí la tolerancia periférica. Va a haber por fenómenos de alergia, ¿no?, supresión, o también por la formación de apoptosis, ¿no? Mecanismos de enfermedades inmunes, tenemos los genes de susceptibilidad, ¿no? O sea, la herencia interviene bastante, ¿no? Igual que para el cáncer, por ejemplo, cierta neoplasia, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Y también el papel de las infecciones, mimetismo molecular. O sea, por ejemplo, se forman anticuerpos contra
anticuerpos y inmunidad celular, células CD8 y CD4 contra los antígenos de proteína M del estreptococo. Pero esa proteína M del estreptococo tiene parecido al músculo cardíaco. Entonces, todo ese mecanismo inmunológico que se emplea para destruir al neumococo se va a emplear para destruir a la fibra muscular cardíaca, ¿no? Acá tenemos ustedes, se de la infracaso de tolerancia a lo propio, ¿no? Se forma un linfocito reactivo, o también por la infección se puede desencadenar formación del linfocito reactivo, lo que le produce una lesión autoinmune, ¿no? Acá tenemos, hay coestimuladores, ¿no? El B7, el CD28, que va a hacer que se produzcan células autorreactivas, ¿no? E inducidas por procesos infecciosos, lo cual esas células autorreactivas van a producir el daño a nuestro propio tejido, ¿no? O también miren ustedes el mimetismo molecular, el microbio, ¿no? O sea, en este caso fagocitado, ¿no? Por la célula, el macrófago, y luego la expresión superficie, miren ustedes, tiene de esta forma redondita. Entonces, como tiene parecido, ¿no? Por ejemplo, a este antígeno que se encuentra en esta célula tiene una redondita azul. Entonces, estas células reactivas comienzan a atacar a estas células que tienen ese marcador de ese antígeno, ¿no? Lo que sucede en la fiebre reumática, lo que explicamos. Este cuadro también es bonito, miren ustedes la hormona, y acá tenemos la célula folicular. La hormona entra, tiroidea, entra a la célula y se estimula la producción de hormona tiroidea. Muy bien, ¿cuál es el mecanismo de la enfermedad autoinmune? Este es excelente, este cuadrito. Es sencillito, ¿no? Para entenderlo. Antes yo hacía otro cuadro más difícil de entender, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos la hormona tiroidea, ¿no? La hormona, la TSH, que va a estimular, ¿no? Esta es una proteína. Si es una proteína, va a producir anticuerpos contra este TSH. Este anticuerpo, miren ustedes, tiene esta forma, ¿ven? Este anticuerpo es una proteína también, a su vez que va a formar otro anticuerpo, ¿ven? Anticuerpo AA. Este anticuerpo AA, como ustedes ven, tiene parecido a la TSH, miren ustedes. Ese anticuerpo contra el anticuerpo se va a unir, como tiene forma parecida a la hormona, va a producir estimulación, se va a producir la enfermedad de Graves. El lupus eritematoso sistémico, más frecuente en las mujeres. El diagnóstico se hace por el ADN bicatenario. Aparte, otra cosa importante es que en las enfermedades autoinmunes no se conoce la causa, miren ustedes. Hay, por ejemplo, criterios mayores y menores, ¿no? Por ejemplo, el rash malar, trastornos hematológicos, ¿no? Los anticuerpos anti-ADN bicatenario, ¿no? Entonces, son muy subjetivos del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Se forman anticuerpos contra hematíes, plaquetas y leucocitos, ¿no? Inclusive contra proteínas, contra los fosfolípidos, miren ustedes. Este es importante porque da una reacción positiva cuando uno tiene anticuerpos fosfolipídicos inducidos por el lupus, ¿no? Que da una reacción positiva al VDRL. Entonces, da un falso positivo, ¿no? Como un paciente lupus puede decir tiene enfermedad venérea, ¿no? Y no es así. Otra cosa importante también es que este anticuerpo antifosfolipídico produce trombosis in vivo y produce anticoagulación in vitro, ¿no? Anticoagulante lúpico también se llama, ¿no? Lo que acabamos de dar. Hay una predisposición genética, ¿no? También hay efectos de factores ambientales, ¿no? Imposición a fármacos y radiación, ¿no? Estrógeno. Hay dos tipos de hipersensibilidad, tipo 3 y la tipo 2, ¿no? Lesión mediada por anticuerpos frente a células hemáticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, posibles factores etiológicos, los virus de Epstein-Barr, hormona, los estrógenos, predisposición genética, fármaco, ¿no? Hay una pérdida de la tolerancia, ¿no? Se van a formar, cuando se pierde la tolerancia, se van a formar linfocitos TCD4 autoreactivos, ¿no? Lo cual le van a inducir a una proliferación marcada del linfocito tipo B. Estos a su vez van a producir autoanticuerpos de doble cadena y de ADN bicatenario, lo que le van a formar, ¿no?
complejos, ¿no?, inmunitarios en la circulación, los cuales se van a depositar en la membrana basal del glomérulo, produciendo el glomerulonefritis, en la membrana basal de los vasos sanguíneos, vasculitis, serositis y artritis, ¿no? Básicamente, en el lupus eritematoso hay un depósito, ¿no?, en la pared de los vasos con material fibrinoide, ¿no?, que es característico. En el riñón, cuando ustedes vean riñón, es importante de que ustedes tienen que ver, analizar el número de glomérulos, ¿no? Cuando analicen una biopsia renal, el número de glomérulos afectados es de 6 glomérulos. Entonces, si yo veo un glomérulo y veo que está dañado el 50%, mayor del 50%, digo que es una glomerulonefritis difusa. Pero si observo que está dañado menor del 50%, por ejemplo, el 20, 30%, digo que es una glomerulonefritis focal, ¿no? Y luego está otra nomenclatura está relacionado con cada glomérulo. Por ejemplo, puede estar dañado una parte del glomérulo, se llama glomerulonefritis segmental. Y cuando está dañado todo el glomérulo se llama glomerulonefritis global o total, ¿no? Acá hay 5 tipos, ¿no? Básicamente hay depósitos de complejos inmunes en el mesangio, depósitos de complejos inmunes por debajo del endocrinio, complejos antígeno-anticuerpo por debajo de los podocitos, ¿no?, que van a engrosar a la membrana basal, como vamos a ver. Lo más frecuente que se produce en lupus es la clase 4, que es la glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿no? Hay otra, la membranosa, que va a producir síndrome nefrótico, ¿no? Como vemos acá, ¿ven? Cuando la tipo 1 hay leve hematuria, ¿no?, con proteinuria, proliferativa mesangial. Hago otra cosa importante, ¿no? Cuando uno observa el número de células que hay en el glomérulo, generalmente hay un promedio de 50 células, ¿no? Entonces, con mayor de 50 se dice que es proliferativa, ¿no? Acá la membranosa hay depósitos subepiteliales que da origen al síndrome nefrótico, ¿no? Acá esta es una lámina interesante con tectónica de Maso. Acá tenemos, miren ustedes, acá tenemos una arteriola aferente, luego tenemos los capilares sanguíneos, la membrana basal, miren ustedes, delgadita. Y acá tenemos la arteriola eferente. Esta es la mácula densa. Muy bien. Acá miren ustedes, hay una proliferación de células marcada, ¿no? O sea, será una glomerulonefritis proliferativa, ¿no? Acá miren ustedes, es una lámina interesante también, miren ustedes, comparen el espesor de esta membrana basal, que apenas se ve, con el espesor de esta membrana basal, gruesa, ¿no? ¿Por qué? Porque se han depositado complejos inmunes en la membrana basal. Entonces da esa apariencia que la membrana basal se ha engrosado, ¿no? Pero la membrana basal no se engruesa, sino se engruesa porque se adhieren los complejos inmunes y da esa apariencia, ¿no? Como vamos a ver en microscopía electrónica. Esta es una glomerulonefritis membranosa, ¿no? Acá también, miren ustedes, está destruida una parte del glomérulo, una glomerulonefritis segmental. Está destruida la parte superior y la parte inferior normal. Acá el mesangio también, ¿no? Aumenta células mesangiales, de 2, 3, 5 células mesangiales. Acá 4 células mesangiales, ¿no? Normalmente existen de 1 a 3 células mesangiales por campo, ¿no? Acá es lo que le cabe decir, miren ustedes, la membrana basal sí está delgadita. La membrana basal, ¿no? Y lo que está gris pálido, membrana basal. Y acá tenemos el capilar, miren ustedes. Este es el núcleo del capilar de la célula endotelial. Y acá tenemos su epitelio, ¿no?, fenestrado. ¿Qué es lo que está pasando? Por debajo del epitelio, ¿no? O sea, de este célula endotelial, solo está masa, miren ustedes, esta masa de color gris oscuro, ¿no? Estos vienen a ser los complejos inmunes. Por eso es que se engruesa la membrana basal, aparentemente, ¿no? Pero la membrana basal, pero no es igual. Se afecta la piel, va a haber exantema malar, o sea, en ala de mariposa, las articulaciones sinovitis inespecíficas. En el síndrome nervioso central puede haber ictus, ¿no?, por anticuerpo antifosfolipídico, puede haber pericarditis. En el sistema cardiovascular va a ocurrir miocarditis, también la presencia de trombos, que a nivel de las válvulas se conoce como si fueran vegetaciones, ¿no? Vegetaciones sin bacterias, ¿no?, abacterianas. En el vaso va a haber una esplenomegalia y va a haber engrosamiento de las paredes vasculares con formación como si fueran unas hojas de cebolla, ¿no?
como lo vamos a ver, ¿no? Acá, por ejemplo, esta mujer es joven, miren ustedes, tiene el eritema malar. Acá está en la sala, ¿no? El eritema malar, ¿no? En ala de la mariposa, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve en la microscopía de esta piel? Si va a haber una vascularización de las células basales, ¿lo ven acá? Vascularización de células basales con extravasación de hematía, ¿no? En las válvulas cardíacas, miren ustedes, son material amarillento, son vegetaciones o trombos, ¿no? Pero generalmente estos son producidos por daño del endotelio, asociado a bacterias, ¿no? Pero este no es producido por bacterias, es una formación de trombos abacterianos, ¿no? Acá tenemos la fibrosis periarteriolar en el vaso, ¿no? Acá de la trombosis, ¿no? Básicamente es una enfermedad crónica, ¿no? Se produce trombocitopenia, leucopenia y anemia, ¿no? La supervivencia a los 10 años es de 80%, ¿no? La muerte es causada por insuficiencia renal o por infecciones, ¿no? Las manifestaciones clínicas más frecuentes tenemos las hematológicas, son un 100%, artritis del 90%, ¿no? Entonces, miren ustedes, con criterios, ¿no? Criterios mayores, usted dice, tiene rash malar, tiene trastornos hematológicos, tiene, por ejemplo, aumenta la velocidad de cementación globular, ¿no? Todo eso le da un puntaje, ¿no? Que si llega a ser mayor de 5 o 6, ¿no? La mayor nota es 11. Entonces ya ustedes sospechan lupus, ¿no? El discoide, cuando es localizado, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Esa señora, ¿se acuerdan de la historia clínica en la semana pasada, ¿no? Una señora que solamente se afectaba la piel, ¿no? La piel y el resto de su órgano estaba normal, ¿no? El inducido por fármaco, ¿no? Tenemos ciertos fármacos que inducen al lupus, ¿no? Suelen remitir cuando se retira el fármaco, ¿no? El síndrome de Sjögren se afecta en las glándulas salivales y lacrimales, ¿no? Hay anticuerpos antirriboflavina, es el RO y la ¿no? Hay una asociación fuerte con virus, ¿no? El virus de Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa y la hepatitis C, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, el engrosamiento, ¿no? De la parótida. ¿Pero qué puede ser? Puede ser un cáncer también, ¿no? Un linfoma. ¿Qué más puede ser? Sarcoidosis, ¿no? Que también da ese agotamiento, ¿no? ¿O qué más puede ser? Leucemia, ¿no? Leucemia. Muy bien. Entonces, frente a ese caso... Disculpe, pero la sarcoidosis no tiene más predominancia en lo que es la raza blanca. Acá también se observa sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa que básicamente afecta a los pulmones, pero se caracteriza por no tener necrosis gaseosa. O sea, no tiene granulomas no calcificantes. Después tiene células gigantes multinucleares de Langerhans, ¿no? Esa es la sarcoidosis. Da una reacción positiva, se utiliza una prueba, la prueba de Kane, ¿no? K, B chica, E, I, N, ¿no? Kane positivo, ¿no? Sarcoidosis. Se pueden formar granulomas en otras partes, ¿no? En la glándula salival, en las glándulas, ¿no? Es un proceso que, menos mal que acá no es frecuente, ¿no? Se produce más en Norteamérica, Europa, ¿no? Sarcoidosis. Muy bien, señorita. Entonces, miren ustedes la biopsia, ¿no? Da cualquier cantidad de cada linfocito, ¿no? Entonces, acá prácticamente ya no hay glándulas. Este proceso inflamatorio crónico por linfocitos, ¿por qué tejido va a ser reemplazado? En la inflamación crónica, aparte de las células mononucleares, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué va a producir? Va a producir daño. Entonces, todo este tejido fibroso, todo tejido linfoide va a ser reemplazado por tejido fibroso, ¿no? Y prácticamente se destruyen las glándulas, ¿no? Hiperplasia ductal, fibrosis, y finalmente queda reemplazado por gracia, ¿no?
La característica clínica, ya hemos visto, ¿no? Sequedad nasal, ¿no? Y lo que le voy a referir, ¿no? Síndrome de Mikulicz, ¿no? Se usa una biopsia para estar seguro si es sarcoidosis, leucemia, linfoma, ¿no? La esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Miren ustedes, hay una difusa y una localizada, ¿no? La difusa produce fibrosis en la piel, el tracto gastrointestinal, los riñones, el corazón, los músculos y los pulmones, ¿no? La relación, más miren, todas estas enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres, de 3 a 1, por ejemplo, ¿no? Se produce el fenómeno de Raynaud, también empleado ahí, disfagia porfirosis esofágica, fibrosis pulmonar, hipertensión maligna, ¿no? Inclusive hipertensión pulmonar, col pulmonar, ¿no? Gracias. O sea, como está fibrosado el pulmón, la pobre arteria pulmonar quiere desaguar toda su sangre que le llega del ventrículo derecho y no puede. Entonces hay un aumento de la presión pulmonar, hay un que se denomina col pulmonar, ¿no? Igual, ¿no? Para la difusa hay anticuerpos contra la ADN y topoisomerasa 1, ¿no? O también contra el centrómero cuando es localizado el síndrome de Krebs, que hay calcinosis, ¿no? De Raynaud, difusión esofágica, ¿no? Pleodatina. Y como muy bien lo han descrito sus compañeros, que es una hipersidad tipo retardado, en la cual interviene ahí el TCD4, que estimula las células endoteliales, que van a producir un proceso inflamatorio, se va a secretar los mediadores, la citoquina, ¿no? Como la interleucina 13, se va el factor activador plaquetario, el factor de crecimiento transformante beta, que van a traer a los fibroblastos y se va a producir una fibrosis. Además, también se va a producir trombosis, se va a producir isquemia, se va a producir infarto y después ese infarto va a empezar por tejido fibroso, ¿no? Muy bien, a ver, ahí tenemos, ¿no? La citoquina se estimula factores de crecimiento, esos 3 factores de crecimiento a los fibroblastos. Acá va a haber trombosis, ¿no? Se va a producir isquemia, va a producir también fibrosis, ¿no? En la piel va a haber engrosamiento del tracto alimentario, va a haber en este caso trastorno de la motilidad intestinal, se va a producir disfagia se llama la palabra, en la cual hay dificultad para tragar, para pasar los alimentos, ¿no? En los riñones ya hemos visto, ¿no? La hiperplasia de las células arteriolares, ¿no? Pulmón, fibrosis pulmonar, corazón, fibrosis también cardíaca, ¿no? En el pulmón ya lo hemos visto, ¿no? En el caso clínico, color azulcito, ¿no? Miren ustedes, esta es la piel normal, ¿no? La epidermis y la dermis, tejido celular subcutáneo. En la esclerodermia, miren ustedes, ya observan acá, solamente todo el colágeno está abajo, ¿ven? Acá la grasa. Y hay ausencia acá, ausencia de los anexos cutáneos. Miren, acá hay anexos cutáneos. Acá. Y acá en esta área que señala la flecha hay una cantidad de células mononucleares, ¿no? Como produce trombosis, isquemia, ¿no? A nivel de la musculatura, ¿no? Se va a producir úlceras, miren ustedes, en los dedos, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes, esta señora ya de edad, debe tener sus arrugas, ¿no? Ustedes vean ahí los nudillos de los dedos. No tiene arrugas. ¿No? ¿Por qué? Porque está llena de colágeno. Igual acá no hay arrugas. ¿Por qué? Porque está lleno de colágeno, ¿no? Acá la telangiectasis, que viene a ser la dilatación de los vasos, ¿no? Que también está asociado en el síndrome de Krebs, o sea, en la esclerodermia localizada, ¿no? Acá lo que les decía, miren ustedes, hasta ahorita todos me decían, ¿no? Hay fibrosis a nivel de los vasos renales, ¿no? Es cierto, pues, es lo más lógico, ¿no? Pero ustedes acá lo ven en vivo y directo, miren ustedes. Hay 2 o 3 capas, pero miren, acá hay una capa, acá hay otra capa, acá hay otra capa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? 12, 13, 14 capas. La pobre luz, mire cómo lo fluye, como si lo ahorcara, ¿no?
hay una isquemia renal persistente, ¿no? Produce una nefrosis por esa paciente en una presión elevadísima, ¿no? El fenómeno de renal, ¿no? Vasoconstricción, palidez, blanco, luego la cianosis, color azulado, y luego la vasodilatación, ¿no? La dermatomiositis, enfermedades musculares, ¿no? Básicamente el daño que se hace es a nivel de anticuerpos, ¿no? Medida por anticuerpos. Y se afecta, hay una idea progresiva, ¿no? Afectando primero a los músculos proximales. Y las mujeres tienen un riesgo de desarrollar cánceres viscerales, ¿no? Puede ser pulmón, ovario, estómago. O sea, es mediado por anticuerpos a nivel del perimicio, o sea, la parte externa, ¿no? Este es el fenómeno heliótropo, ¿no? Hay una vasodilatación alrededor de los párpados, ¿no? Acá tenemos, ¿no? En el perimicio, miren ustedes, observan este filtrado celular. La polimiositis ya la lesión no es mediada por anticuerpos, sino es mediada por las células CD8 citotóxicas, lo cual le rodean y destruyen, ¿no? Los hallazgos histopatológicos son, ¿no?, infiltrados en el endomicio, o sea, adentro, ¿no? Y necrosis aislada de las fibras musculares, ¿no? Pero sin atrofia perifascicular ni la inflamación perivascular de la dermatomiositis, ¿no? Y acá tenemos, miren ustedes, afecta el endomicio, ¿no? Acá hay ausencia de las fibras musculares. La miositis por cuerpo de inclusión, ¿no? Clínicamente ustedes lo pueden distinguir. ¿Por qué? Porque tanto la dermatomiositis como la polimiositis, la debilidad muscular es proximal, músculo proximal, es el hombro, ¿no? En cambio, en este cuerpo de inclusión, la debilidad muscular es a nivel distal, a nivel de los dedos de la mano, ¿no? Y se caracteriza, como ustedes van a ver, hay unas vacuolas a nivel de las fibras musculares, ¿no? Que destruyen a las fibras musculares, ¿no? Acá tenemos la vacuola, miren ustedes, vacuola, la vacuola, ¿no? El diagnóstico se establece por características clínicas, electromiografía, ¿no? La elevación de la creatina sinasa sérica y la biopsia, ¿no? Este es importante también. Por ejemplo, miren, usted le llega a su consultorio un paciente y dicen, parece lupus, ¿no? Pero también polimiositis, parece esclerodermia, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hay una enfermedad que se llama enfermedad mixta de tejido conectivo. Y algo importante, miren ustedes, en esta enfermedad casi el riñón no se afecta. Y cuando ustedes le dan corticoides, ya la respuesta es excelente, ¿no? Síndrome por inmunodeficiencia, la primaria por causa genética, generalmente aparece a los 6 meses, y la inmunodeficiencia secundaria a una causa de fondo, ¿no? Tenemos la gamma globulina hemoglobina, como hemos visto, ¿no? Prácticamente hay los linfocitos B maduro reducidos, ¿no? Pero la inmunidad T normal, ¿no? Se verifica a los 6 meses de edad. La inmunodeficiencia variable común, en la cual están disminuidas la gamma globulina, ¿no? Hay un defecto intrínseco en prácticamente la maduración de la célula B, ¿no? La maduración es defectuosa, ¿no? Se inicia en la infancia o la adolescencia, ¿no? Estos pacientes tienen tendencia a desarrollar enfermedades autoinmunes o tumores malignos como el linfoma, ¿no? El déficit aislado de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina de superficie que se encuentra a nivel del tracto respiratorio, del aparato gastrointestinal, y también se encuentra a nivel del tracto urogenital. Entonces, cuando no hay esto, hay infecciones, ¿no? Por toxoplasma, infecciones virales, ¿no? Estos pacientes están propensos a desarrollar enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico y la titis reumatoide. El efecto básico, miren ustedes cómo se forman anticuerpos contra las inmunoglobulinas. Entonces disminuye, esto constituye más o menos el 40%, miren, tienen anticuerpos contra la inmunoglobulina. Hay un fracaso en la maduración de edad. Ahora tenemos el síndrome hiper-IgM, en la cual solamente hay inmunoglobulina ahí, no hay nada más, ¿no? Están sujetos a sufrir infecciones por neumocitis girovesi, antes se llamaba neumocitis carini, ¿no?
El síndrome de George, en la cual hay una alteración de linfocitos T, básicamente T, ¿no? Hay un desarrollo de tercera cuarta fosa faríngea, ¿no? Hay una hipoplasia paroxatima, hay hipoplasia paratiroidea, ¿no? No hay hipocalcemia, ¿no? Hay defectos congénitos del corazón del vaso. El tratamiento es el trasplante de timo, y si se olvida hasta los 5 años, la función de las células T se normaliza, ¿no? La inmunodeficiencia grave, como dicen, es una mezcla tanto de los linfocitos B como los linfocitos T, o sea, están afectados tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Entonces, hay una característica importante acá, la deficiencia de una enzima, la adenosina desaminasa, ¿no? El tratamiento con estos pacientes solamente es trasplante de médula ósea. Hay otra enfermedad que se llama el síndrome de Witkowski-Aldrich, en la cual hay una dermatitis, hay trombocitopenia, ¿no? Generalmente hay una enfermedad también genética, en la cual hay un defecto a nivel del cromosoma número 11, con una relocación del cromosoma 11 al 23. El trasplante de médula ósea es el único tratamiento, ¿no? Actual. Y pues hay también deficiencias de complemento, miren ustedes. Por ejemplo, lo más frecuente es el C2. El C2 está arriba, ¿no? O sea, cuando se activa el complemento, o sea, dos anticuerpos se activan el complemento, se forman el complejo C1, CQ, CR. Después va a C2, C2A, C2B, ¿no? Y luego va a C3A, C3B, ¿no? Si se altera la vía clásica, queda, ¿no? La vía alterna, ¿no? No habría ningún problema. La inmunodeficiencia secundaria, ¿no? A causa de, ¿no? Tenemos el VIH-1, ¿no? Hay infecciones por gérmenes oportunistas, neoplasias secundarias y neuropatía, ¿no? Este es todo los antecedentes que hay que tener, ¿no? Hay siempre un grupo de droga. El primer caso de SIDA en el Perú fue un paciente hemofílico que procedía ¿cómo se llama? De Brasil, ¿no? El VIH-1, un retrovirus, ¿no? En la estructura hay una proteína GP120, que es una proteína que se va a adherir a CD4, una GPR41, que es una proteína transmembrana, ¿no? Y una proteína casi de la P24, ¿no? Acá el virus penetra la CD4, se va a los ganglios, va a la sangre, ¿no? Y luego entra en una etapa, ahí se replica, ¿no? Luego entra en un estado de latencia clínica durante 7, 10 años, ¿no? Y luego comienza a aparecer ya el SIDA, ¿no? Con destrucción de los linfocitos CD4. Pero esto de acá ya no se usa, ya no aparece, actualmente no tenemos pacientes con SIDA. ¿Por qué? Ya vamos a ver un cuadrito bonito, porque nunca se olviden. Vamos pasando, miren ustedes que GP120 se une al CD4, luego una vez que se une pasa por la membrana celular y se dirige, ¿no? Al núcleo. En el núcleo, como es un virus, no es un parásito que no produce energía, utiliza la energía de las células para producirse, para replicarse y salir de nuevo infectar. Acá tenemos cómo destruye, ¿no? El HIV, se une al CD4. Esta unión puede producir, ¿no? Que se replique intensamente acá en el CD4, que estalla, ¿no? Se produce un efecto citopático. O de lo contrario, también puede inducir, ¿no? El virus a los CD4 que haya apoptosis, se produce apoptosis. O también miren ustedes que los CD8 ataquen a estas células infectadas con el virus, ¿no? Acá tenemos todas las anomalías, ¿no? Algo importante es que, como está comprometida la inmunidad, básicamente, ¿no? La celular, ¿no? Si hay un paciente tuberculoso con SIDA, por ejemplo, no hay formación de granulomas, solamente hay necrosis gaseosa, ¿no? Acá tenemos el sistema nervioso central, hay la formación de la linfoma, ¿no? El linfoma, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? A veces hay una enfermedad asociada al SIDA, ¿no? Que se llama la leucoencefalopatía progresiva multifocal, ¿no? En la cual, miren ustedes, en esta enfermedad se afecta la mielina a nivel por ejemplo, la corteza cerebral, la mielina de la sustancia blanca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente tiene alteraciones como si fuera así, un loco, ¿no? O esquizofrénico. Pero no, en verdad no es, sino tiene
una alteración asociada al VIH, ¿no? VIH. En la fase de aguda inicial parece que fuera un catarro, menos ustedes, se puso al cabo de 6 a 12 semanas, ¿no? Fase crónica intermedia, ¿no? En la cual ya el virus baja en la sangre, pero comienza ya a dejarse a otros sitios, ¿no? Puede durar de 7 a 10 años, ¿no? La fase final, prácticamente a la fase final, o sea, la enfermedad, cuando hay manifestaciones clínicas, se llama SIDA, ¿no? Aunque ahora ya no es frecuente, ¿no? Este cuadro es bonito, miren. Atención todos, por favor, atención, ¿no? Acá, por ejemplo, si uno se infectó con VIH, en la sangre aumenta, ¿verdad? Aumenta. Y como le gusta los CD4, lo azul viene el CD4, ¿verdad? CD4 está ahí, ¿no? Y entonces, una vez que disminuye en la sangre, ¿qué ha pasado? Se ha ido a tomar su descanso a los macrófagos, se mete a los fibroblastos, ¿no? Y acá disminuye aparentemente. Puede ser 7 a 10 años. El paciente está de lo más sano, ¿no? Entonces comienza ya una vez que comienzan a disminuir los CD4, por ejemplo, ya lo normal de CD4 es de 300 a 1500 normal, ¿no? Por milímetro cúbico, ¿no? Ya miren ustedes acá, de 300, ¿no? Cuando está de 300 a 500 se va a producir úlceras, ¿no? O muguet, o sea, lesiones blanquecinas en la boca, ¿no? También se va a producir herpes zóster, la hipoplasia vellosa, que es una lesión blanquecina que está en los bordes laterales de la lengua, ¿no? También tenemos, cuando va de 100 a 200, va a haber una neumonía por neumocitis girovesi, ¿no? Cuando va por debajo de 100, va a haber infecciones por toxoplasma, por criptococo y por criptosporidium, ¿no? Cuando está debajo de 50, entran ya los virus, citomegalovirus, que es la producción de retinitis, ¿no? Y la leucoencefalopatía progresiva multifocal y también el linfoma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Miren ustedes, acá, por ejemplo, 300, y acá cuando no había esa terapia carga, el paciente moría. Sucede 4 siguen abajo, y este de acá seguía de arriba los virus, y moría el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que se hace ahora? Los que tienen VIH positivo, se hacen su dosaje de CD4 y de virus en la sangre. Entonces ven ellos que están disminuyendo su CD4, 300 ya, inmediatamente le dan targa. El targa lo desaparece el VIH hasta abajo y comienza a aumentar los CD4, ¿no? Así puede vivir varios años, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, que tiene VIH positivo es la chola chamuca, ¿no? Ella es positivo, ¿no? Este cuadro también es bonito, miren ustedes. Por ejemplo, si ustedes sospechan VIH, ¿no? Le hacen una prueba de detección que se llama, ¿no? O prueba de screening, que se llama el ELISA, ¿no? Muy bien, le salió el ELISA negativo. Hay un periodo de ventana, ¿no? En la cual, por ejemplo, para que pueda ser detectada por el ELISA, tiene que pasar 3 semanas. Entonces le dice, ya, muy bien, salió negativo ya. Mire, y aquí usted 3 semanas, ¿no? Se hace una nueva puerta de ELISA. Y si le sale negativo, a los 3 meses. Si le sale negativo, hay casos raros, ¿no? Hay anticuerpos que dan reacción positiva a la ELISA, ¿no? A los 6 meses, pero son raros, ¿no? Pasa eso, en 6 meses está negativo, el paciente no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se detectan las proteínas, ¿no? Igual que la inmunoelectroforesis, ¿no? En la cual ahí se detecta la inmunoglobulina, la albúmina, la globulina alfa 1, alfa 2, ¿no? Beta y la gamma, ¿no? Acá igual también, miren ustedes, en el suero se detectan las proteínas, por ejemplo, este es el control, este paciente que tiene VIH, tiene la proteína GP120, GP160, GP41 tiene la GP41, ¿no? No, este es la GP41, este es el que tiene, ¿no? Es el control. Acá tenemos la proteína P24, lo tiene, ¿no? Ahí vamos comparando, acá tenemos 3 pacientes, A, B y C. A ver, el paciente C no tiene, ¿no? No tiene nada de estas proteínas del VIH.
negativo para el Western blot. Ahora este paciente tiene, miren ustedes si tiene la GP41, la GP24 y la GP120. Este sí tiene, ¿no? Pero este de acá tiene nomás la P24 y le falta la demás. O sea, es un VIH que está en la zona gris, ¿no? Entonces, ustedes tienen que repetir de nuevo el Western blot a los 3 meses, ¿no? Y luego a los 6 meses, ¿no? Es interesante de 40. O sea, uno se puede contaminar, si hace su ELISA, sale negativo, ¿no? La cantidad, miren ustedes, de parásitos, de bacterias, que neoplasias, ¿no? Otra cosa importante también, miren ustedes, como se produce una baja en la inmunidad, comienzan a aparecer ciertos cánceres, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Cáncer de cuello uterino. Tenemos acá, ¿no? Sarcoma de Kaposi, en la cual se activa, ¿no? Se destruye, ¿no? el GP143 y comienzan a elaborar cualquier cantidad de células, ¿no? Vasculares que van a producir sarcoma de Kaposi, ¿no? Por gérmenes oportunistas. Acá el pulmón, miren ustedes, esto blanco viene a ser pus. Cuando se hace acá, se encuentra que todo el espacio alveolar está llenecito de pus. Pero no hay células inflamatorias. Eso indica que es un paciente inmunodeprimido, ¿no? Y lo hacen la coloración de Groco, encuentran estas estructuras redonditas, que inicialmente se pensó que eran parásitos, y se le llamó Pneumocystis carini, ¿no? Pero con el correr del tiempo se demostró que este Pneumocystis carini no era parásito, es un hongo. Y por eso se le llama ahorita Pneumocystis jirovesi, ¿no? Acá tenemos el pulmón, también miren ustedes una neumonía hemorrágica, y acá encontraron, miren ustedes, incursiones intranucleares, o sea, una infección por citomegalovirus asociada a VIH, ¿no? VIH1. Acá tenemos sarcoma de Kaposi, ¿no? La piel de las extremidades, la proliferación de vasos, acá cantidad de vasos, ¿no? Y los glóbulos rojos. Acá un hongo, ¿no? Acuérdense bien, paciente inmunodeprimido, los primeros que destacan son los virus y los hongos. Acá miren ustedes, hay una zona de pus, ¿no? Y se encuentra miren, un parásito que se llama toxoplasma. Hay micobacterias atípicas, ¿no? El Kansas y el albumin intracelular, ¿no? La retina, miren usted, está destruida. Todo esto de acá amarillento viene a ser exudado, pus. Y acá tenemos, ya nos observa el disco óptico, ¿no? Es una lesión prácticamente tanto vascular, ¿no? Como también produce hemorragia, ¿no? Hemorragia de la retina. Miren, Dios mío, este intestino está llenecito de VIH, ¿no? Acá tenemos a microscopia electrónica de esa zona, una gran cantidad de macrófagos. Y si se hacen la coloración de sílice, vamos a encontrar este color rojo, ¿no? Acá miren también hay perforación, úlceras con pseudomembrana, ¿no? Acá miren ustedes a la pseudomembrana, ¿no? Porque es desencadenado por un virus, ¿no? El virus de inmunodeficiencia, la 3, la 4 y la 5, ¿no? Linfoma cerebral, ¿no? Sarcoma de Kaposi en el estómago, sarcoma de Kaposi. Miren ustedes, lo que se llama la flecha viene a ser el Cryptosporidium. Es el que produce la diarrea, ¿no? Acuosa en los pacientes que tienen VIH, ¿no? Acá se forman túneles dentro de la epidermis, ¿no? Para el parásito acá.